Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están con nosotros, un programa más para poder compartir con ustedes, pues estos temas de interés para la población en el que aprendemos, pues de la vida, de la muerte y de temas que van a enriquecer, pues todo nuestro día a día y del cual pues estamos tratando de llevarlo lo mejor posible y conocer cosas alrededor de nuestro contexto inmediato. Fíjense que ustedes pueden descargar los podcasts del programa. Recuerden que nuestra estación de radio es www.promoestereo.com, donde ustedes podrán ingresar y buscar ahí en el abecedario que se despliega la letra M de Metamorfosis. Van a encontrar ahí ya el nombre del programa. Le dan clic, por favor, y se van a desplegar todos los programas que hasta ahora llevamos grabados y todos los podcasts que ustedes quieran volver a escuchar. De igual manera, ustedes pueden contactarnos a través de nuestro canal de YouTube, Metamorfosis, Vida y Muerte, o a través de nuestras redes sociales, donde me encuentran en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Recuerden, ustedes dejan su mensaje o nos transmiten de alguna manera el tema que a ustedes también les sea de interés que nosotros podamos compartir y nosotros buscamos a alguien que sea experto en el tema y que nos pueda compartir esa experiencia. Y bueno, fíjense que hoy vamos a hablar de un tema, me parece un tema muy interesante, un tema que vivimos día con día y un tema que pues hemos estado seguramente vivenciando de alguna u otra manera en diferentes contextos en el cual nos desempeñamos. ¿Y qué creen que vamos a hablar del machismo? Ese machismo que de repente, pues, nos hace reflexionar muchas cosas, nos hace ver que hay algunas cuestiones alrededor de estas cuestiones de género, de estas cuestiones alrededor de la dinámica social en la que hemos vivido y bueno, muchas otras cosas. Pero fíjense que hoy justamente va a estar con nosotros una experta en este tema que quiero presentarles. Ella es la abogada Cinia Yalile Almolejo González. Ella tiene la licenciatura en Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y ha hecho varios diplomados, dentro de ellos de impartición de justicia con perspectiva de género en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también de desarrollo integral con perspectiva de derechos humanos también por esta misma institución y de protección y defensa de los derechos humanos. Ella ha estado realizando varios cursos de capacitación y, por ejemplo, ella tiene el diploma del Congreso Nacional de Mediación, también tiene una constancia por un taller internacional de la tutela efectiva de los derechos políticos y otra constancia más de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, entre algunos otros cursos que nuestra invitada del día de hoy pues se ha formado, se ha capacitado y por eso va a hablar con nosotros de este interesante tema. Abogada, bienvenida a Metamorfosis, un gusto tenerla aquí con nosotros y que podamos hablar de este tema que seguramente va a causar pues un revuelo entre hombres y mujeres porque pues es algo que discutir a este horario de comida con un vasito con agua, con una cervecita, con un refresquito o con un cafecito. Y pues yo empezaría a preguntarle, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del machismo? Hola Leti, muchas gracias por el espacio. Nuevamente, pues aquí tratando de resolver dudas, ¿no? Pues sí, en efecto, pues el machismo ha sido un tema y sigue siendo un tema controvertido, ¿no? Yo creo que ahorita con lo de las marchas y demás movimientos feministas, ha sido un tema que está en auge, ¿no? En cuanto a nuestra sociedad y más que es muy arraigado en en nuestra sociedad mexicana. Y si bien es cierto, yo creo que sí es importante contemplar la estructura o la descripción de machismo, la cual es un término el cual se le ha dado a esta superioridad, ¿no? Social del hombre a la mujer, esa importancia quizá, o esa tendencia o movimiento
procura superiorizar en un aspecto tanto físico como laboral, como psicológico, como social en cuanto a la mujer. Yo creo que podríamos resumir que el machismo es aquella cultura en la que tenemos esa tendencia a maximizar el poder o la figura del hombre a costa de la conceptualización de la mujer. Y bueno, al final del día, a mí bueno, yo considero importante quizá hablar esa parte de lo del machismo, porque si bien es cierto, como lo hemos visto, ¿no? Actualmente es una cultura que tenemos muy arraigada en la sociedad mexicana desde nuestros ancestros, ¿no? Desde nuestros abuelos. Nos vemos o lo vemos claro inclusive a la hora de la comida, ¿no? ¿Quién es el que se sienta a disfrutar la comida mientras la mujer sirve, ¿no? Y el hombre puede inclusive llegar a comer antes de que la mujer se siente a disfrutar la comida que procuró o que trató de realizar durante horas, ¿no? Y es la última que termina en comer y la primera que se levanta a atender a las personas, ¿no? Yo creo que esa parte es una cultura machista en la cual erróneamente hemos enfocado en que los hombres son los únicos culpables, ¿no? En esta cultura o en este detrimento o inferiorización en cuanto al símbolo, en cuanto al sexo o género de la mujer, sino al contrario, ¿no? Yo creo que han sido víctimas y victimarios en cuanto a esta conceptualización, en cuanto a esta cultura en la que el hombre se ve en la necesidad de inclusive soportar o inclusive mantener esa figura machista, ¿no? En la cual el hombre, tanto, bueno, más bien tanto la mujer, ha sido culpable de continuar con esa cultura, ¿no? Tanto lo vemos igual en dichos, ¿no? En frases como el de, ya sabes cocinar, ¿no? Ya te puedes casar, ¿no? O sea, que las mismas mujeres somos, ¿no? Partícipes y somos, eh, se puede decir, solapadoras, ¿no? De esta expresión o de esta cultura. Fíjate, Yalile, te voy a decir, Yalile, porque creo que podemos entrar un poquito en confianza. Y fíjate que esto que compartes es muy de reflexión porque es cierto, creo que eh, si nos ponemos como a analizar en este momento cómo es nuestra vida alrededor de los varones, pues nos vamos a dar cuenta que seguramente pues todos hemos conocido o hemos caído también en una situación como la que nos cuentas, ¿no? Desde el simple hecho, si vamos, por ejemplo, no sé, a una reunión y vemos quién está en la cocina. Regularmente están las mujeres en la cocina y los hombres sentados en el jardín, esperando que se les sirva la comida, ¿no? O estamos probablemente también de repente, no sé, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, y de repente también vemos cómo incluso en la parte laboral hay puestos que se ejecutan o que se establecen para los varones más que para las mujeres, y eso también pues de repente genera un poco de inquietud y un poco de malestar, incluso en las mujeres, pero también no hemos puesto de repente mucha atención en lo que representa también para los varones, ¿no? Porque también pues es una estructura social que ya venimos desde mucho tiempo atrás arrastrando y que cuesta trabajo, ¿no? Yo de repente escucho que hay mamás que de repente en estos tiempos dicen, bueno, tengo que enseñar a mi hijo a que puede vivir solo, pero tendrá que cocinar, tendrá que limpiar, tendrá que arreglar el botón de la camisa que se le cae, tendrá que aprender a hacer solo todo eso, ¿no? Porque a lo mejor decimos, antes a las mujeres se nos enseñaba a hacer eso y era parte natural, y si tú te acuerdas, a lo mejor eres muy jovencita, pero cuando nos compraban juguetes a las niñas, pues era la muñequita, era el juego de té, era como algo que ya era tu rol establecido, ¿no? Y en los varones, pues era el carrito, eran las herramientas, porque además es eso, era como ya estar tan establecidos los roles que cuesta trabajo ahora
ver, por ejemplo, una mujer despachando en una gasolinera o ver, no sé, un hombre haciendo decoración de flores, ¿no? Que estaba como estipulado. Pero, ¿qué crees que ha provocado en tu experiencia estos movimientos, estos cambios de esta estructura tan rígida que probablemente era hace unos años sobre el machismo, a ir modificando poco a poco, sí con altas y bajas, sí con luchas, sí con muchas cosas, pero ¿qué ha provocado que se vaya moviendo un poco este rol muy patriarcal, este rol muy tradicional de esta autoridad, como tú nos mencionas, de esta superioridad que se le asignaba al varón? Yo creo que, si me lo permites, yo creo que la falta de cultura. Actualmente, inclusive el término, ¿no? De feministas y las marchas feministas, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de ser docente, de impartir clases, y me sorprende la indiferencia y la falta de cultura en la que, por ejemplo, le preguntan a unas, bueno, le preguntaba yo a mis alumnos o a las mujeres en particular, de cuál es el motivo, la razón del por qué las mujeres salen a hacer las marchas, ¿no? ¿Qué es lo que exige una mujer? ¿Qué es lo que exige estos movimientos feministas? Y muchos caen erróneamente en decir que se lucha por una igualdad de derechos, en la cual yo podría decir, o yo te puedo decir abiertamente que la mujer goza de derechos amplios a diferencia de un hombre, ¿no? Por ejemplo, el derecho de la maternidad, un derecho que el hombre no lo tiene. Sin embargo, yo creo que hemos caído en esa falta de cultura, esa falta de información en la que actualmente se lucha por una igualdad de reconocimiento de derechos, una equidad de derechos, una equidad de impartición de justicia, una equidad de cultura en la cual tanto hombres y mujeres tienen el mismo acceso, la misma oportunidad de poder gozar los derechos, siempre y cuando obviamente va adecuándose en cuanto a en las áreas de oportunidad o las faltas de criterios jurídicos en los cuales tanto uno como otro se ve desprotegido. Actualmente la cultura machista ha sido, bueno, ha sido consecuencia de una falta de información, una falta de cultura, en la cual al hombre no se le permite ser un ser humano, ¿no? No se le permite sentir, no se le permite exteriorizar sentimientos, no se le permite tener miedo, no se le permite fracasar, no se le permite llorar, ¿no? O sea, tan es así que es muy fácil o es muy habitual escuchar el no llore, que llorar es de niñas, ¿no? O aguántese, ¿qué no es machito o qué? ¿No? Una cultura totalmente particular, ¿no? Mexicana en la que suprime los sentimientos del hombre y eso al final del día, a consecuencia de tanto reprimir a una persona, no nada más a un hombre, sino a una mujer, la mujer también tiene represiones en modalidades distintas, ¿no? En cuanto a esa inferioridad en cuanto a laboral, en esa incapacidad de poder inclusive cargar, ¿no? De poder realizar un trabajo intelectual que el hombre aparentemente sí puede hacerlo, ¿no? Ambos reciben una discriminación y una restricción y se reprueban ciertas actitudes y ciertas capacidades en cuanto al hombre, es esa parte, ¿no? Se le prohíbe ser humano, ser sensible, ser eh, eh, una persona con sentimientos, lo que va conllevando posteriormente a que tanta represión, tanta restricción lo convierta en un ente violento, un ente que y trata de imponer ciertas características, ciertas conductas o cierto lenguaje en cuanto a la mujer, ¿no? Y actualmente lo estamos viviendo ya en los movimientos feministas, ¿no? Que la mujer ya se cansó o ya nos hemos cansado de tanta represión, de tanta limitación en la cual ya no ataca el machismo, ya ataca al hombre como tal, ya ataca al ser humano como tal, e inclusive a su propio género, ¿no? Por ahí hay un dicho en el cual dice que el hombre es el lobo, el hombre es el lobo del hombre, es el único animal, la única especie que lucha contra sí mismo, ¿no? Combate contra sí mismo y en este caso nos basta una sola razón para poder pelear, pero sin argumentos, ¿no? Que actualmente son los movimientos feministas, lo cual se ha desvirtuado en cuanto, por ejemplo, el término de feminazi, ¿no? Que ha sido un término para desvirtuar esos movimientos,
Sin embargo, no, se ha perdido totalmente de contexto, totalmente de enfoque, la raíz, ¿no? Que es justamente luchar contra el término machismo, contra el patriarcado como tal, no contra el hombre, no contra el individuo, sino contra esa inferiorización, esa limitación y esa desigualdad de reconocimiento de derechos. Yo creo que la pregunta o la respuesta a qué es lo que ha contemplado, qué es lo que ha abarcado como tal el machismo es precisamente eso, esa falta de cultura, esa falta de concientización de que el hombre también tiene permitido ser y hacer y demostrar, ¿no? Actualmente esa parte en la que el hombre se coloca en una situación en la que tiene la capacidad de externar sus emociones, de externar sus gustos, se le considera como una masculinidad frágil, en la cual si el hombre llora, ya es niña, y si el hombre llora, ya es inferior, ¿no? Ya no es fuerte como nuestra cultura machista lo ha contemplado desde la época de oro, ¿no? Inclusive en los cines de oro lo hemos visto, ¿no? De que él trae pistola y no llora y es el que va de aquí a allá y el Don Juan y que no importa y hace y deshace y no se preocupa ni siquiera por sí mismo, ¿no? Sino se preocupa por mantener una imagen que la misma sociedad se ha encargado de actualmente conservarla. Tan es así que abuelos, padres, vivimos en una sociedad lamentablemente bipolar, ¿no? En la que fuera de la casa estamos buscando un reconocimiento y una igualdad y dentro de casa la seguimos concentualizando, ¿no? La seguimos procurando, la seguimos fomentando. Entonces, yo creo que es esa parte en la que ni siquiera nosotros nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que queremos y cómo estamos dispuestos a conseguirlo. Es un punto, fíjate, Yalile, muy interesante, en que yo ahorita me preguntaba, para aquellas parejas, para aquellas familias que están iniciando una vida, digamos, ya familiar y que van a tener hijos, y que deberíamos de ponernos de acuerdo de cuál va a ser la formación que vamos a fomentar como adultos en estos pequeños, en estas nuevas generaciones. A veces ahí tenemos conflictos, ¿no? En pareja, por justamente empezar a visualizar esto que nos compartes, el cómo nos ponemos de acuerdo en cuál va a ser la forma de llevar a cabo estos roles de género en nuestra propia casa, en nuestra propia dinámica inmediata, si es niño o si es niña, biológicamente hablando, cuáles van a ser los roles que vamos a jugar todos, ¿no? Porque es cierto que también, por ejemplo, ahora con estas nuevas estructuras familiares, pues también ya hay familias compuestas por un solo género que también tienen hijos, ¿no? Y que han tenido que, creo que, estar como un poco más atentos a eso y decir cómo vamos nosotros a formar pareja, niños, familias, con estos cambios, con estas nuevas perspectivas de cómo visualizar tanto al hombre como a la mujer y evitar eso que no nos gusta de repente ver que es estas conductas machistas ni a los hombres ni a las mujeres, ¿no? Porque estoy ahorita escuchándote y es cierto, un invitado que tuvimos que nos habló de las nuevas masculinidades, decía es que es difícil de repente no saber qué hacer ante estas nuevas demandas que se tienen, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a las 3 Fs, ¿no? El feo, el formal y el fuerte. Y entonces no había que sacar como de estas clasificaciones para entonces decir, bueno, debes de ser fuerte porque tú tienes como la estructura física. Debes ser formal porque debes de estar como muy atento a las necesidades de las mujeres. Pero también debes de ser como con ciertas características que finalmente te representen como hombre. Pero entonces, ¿cómo empezar justamente ante esta nueva perspectiva a analizar estas cuestiones de género para no formar nuevos machistas
para darles a los varones la oportunidad de expresión de todas estas necesidades que también tienen y de estas exigencias que socialmente también se han marcado, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? Yo creo que uno de los del parteaguas de aquí es justamente la sobreprotección, ¿no? Em, Actualmente, ya viéndolo desde un rango, pues un poco meramente jurídico, la mujer actualmente goza con ciertas leyes y ciertos mecanismos que esto la sobreprotegen, ¿no? Bueno, no sobreprotegen porque igual pues soy mujer, ¿no? Pero actualmente vivimos en una institución o instituciones legales que cuentan o restringen, inclusive limitan y describen diferentes tipos o tipologías de violencia. Para la mujer existen cerca de 15 tipos de violencia, la cual está la patrimonial, la física, la familiar, la psicológica, entre otras. Y la Ley General de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia únicamente estipula o contempla 6 tipos de violencia. Entonces, cuál es el parteaguas para poder llevar a cabo una equidad de roles? Quizá quitar la sobreprotección de un género e igualarlo, ¿no? O sea, contemplar que también el otro género está expuesto a esa violencia, ese tipo de violencia, no porque la mujer, o sea, a lo que quiero llegar es no inferiorizar un género como tal. La mujer no es la única persona que puede la que puede sufrir violencia psicoemocional, que la mujer no es la única persona que puede sufrir violencia de género, ¿no? O violencia económica, la violencia patrimonial. No es la única persona, perdón, que puede sufrir violencia sexual, ¿no? Hemos limitado o hemos restringido ese tipo de violencia únicamente para la mujer. En efecto, es el género que es más susceptible a este tipo de violencias, sí, pero no es la única persona o el único género los sufre como tal. Entonces yo creo que hemos perdido de vista esa parte, ¿no? Que el hombre también está expuesto el hombre también es un ser humano que siente, que piensa, que está vulnerable en ciertos aspectos. Y para poder llegar a una equidad de roles, yo creo que es necesaria esa concientización de que no es necesaria la sobreprotección. Sí, efectivamente, es necesario crear mecanismos que se adecúen a las necesidades de cada género, eso es cierto. Sin embargo, no es indispensable la sobreprotección de un género, en este caso de la mujer ni del hombre, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente. El hombre también tiene esa em, susceptibilidad de sufrir cierto tipo de violencia. La diferencia es de que si el hombre la recibe, es un tonto. Si la mujer la recibe, ya es víctima. Entonces, el hombre cuando llega a estar expuesto a violencia física, porque también hay mujeres agresoras, tanto físico como emocional, como psicoemocional, como familiar, eh, cuando un hombre recibe ese tipo de violencia y va a Ministerio Público o va a levantar o va a querellarse o levantar una denuncia, ¿qué es lo que hace? Pues inferiorizan ese sentir, ¿no? Ese caso. En cambio, con una mujer actualmente hemos progresado en cuanto a la atención de ciertos delitos, en cuanto a ciertos tipos de violencia, pero es indispensable darnos cuenta y concientizar que tanto hombres y mujeres son susceptibles al mismo tipo de violencia, al mismo trato, inclusive al mismo tipo de atención. No por el hecho de que la mujer sea mujer, eh, precise, de que requiere mayor atención que un hombre. También un hombre precisa inclusive de atenciones, ¿no? De aplausos, de reconocimiento, ¿no? Actualmente, inclusive, más bien él es un poco más emocional, ¿no? De reconocimiento de que hizo las cosas bien, de que está haciendo buen trabajo, de que está haciendo buen hijo, buena pareja, buen esposo, lo que sea, buen hermano. No nada más es la mujer. Yo creo que esa falta de insensibilidad, infravaloración de los sentimientos del hombre ha ocasionado ese desequilibrio, ¿no?
de que la mujer como es mujer hay que consentirla, hay que darle todo, hay que, hay que enseñarle a que que tiene que esperar que alguien la salve, ¿no? Que alguien la procure. En cambio, si cambiamos ese chip de que ambos tienen la misma capacidad de sentir, ambos tienen la misma capacidad de salir adelante, de luchar por sus derechos, de luchar por lo que quiere, yo creo que estaríamos hablando de una sociedad totalmente distinta, una sociedad o individuos autónomos, independientes y responsables, inclusive tanto social como emocionalmente. Yo creo que eso es lo que nos falta, concientizar que ambos tienen la misma capacidad, obviamente con diferente tipo de estrategias, ¿no? En este caso, no olvidar que la mujer es mujer, ¿no? Y que es un poquito más susceptible a emociones y el hombre es un poquito más susceptible a fuerza física, ¿no? O más, dotado de fuerza física, independientemente si sea muy flaco o demás, es un poco más fuerte. Entonces, igual he visto en deportes, ¿no? Que han querido llevar a cabo esa iguala, ¿no? De géneros y ese reconocimiento o esa igualdad de cambio de género, en la que han puesto un hombre contra una mujer o un transgénero y termina la mujer destrozada, ¿no? Yo creo que es esa falta de criterio, esa falta de concientización de que al final del día hagan cambios y existan cambios y demás, no va a ser lo mismo. El trato no es el mismo, sí debe de haber cierta particularidad, pero no en sobrecarga, no en sobreprotección. Sí debe haber protección, pero acorde a las necesidades de cada uno. Ahorita estaba también visualizando un poco que hemos tenido, afortunadamente, creo yo, algunos cambios que podemos ver un poco más tangibles, ¿no? Dentro del contexto laboral, por ejemplo, en el que yo me desenvuelvo un poco más, que es en el campo de la salud. Fíjate que es interesante ver cómo a veces ya los papás piden permiso para acudir a las escuelas de los niños, a reuniones, a juntas, ¿no? Ya tienen derecho a incapacidad también, que no solamente era la mamá si se enfermaban los hijos, y creo que eso ha sido bastante bueno. Y el también ver, por ejemplo, a papás que llevan a los hijos a las guarderías. De repente ya los ves ahí caminando con la pañalera y con el bebé ahí haciéndose bolas y demás, que creo que eso antes era un poco difícil verlo, ¿no? Y hasta permitirlo, porque estaba así como muy clarito, y creo que se sigue llamando así, no sé si ya cambió, la licencia esto de cuidados maternos. Entonces, desde ahí, por ejemplo, el nombre es cuidados de la mamá, que tiene que brindar al niño, pero entonces, ¿cómo se le llama o cómo se ha considerado ahora este tipo de, ¿cómo decirlo?, de derechos que también pueden tener los varones, de ser ellos quienes los llevan a consulta, quienes también van a dar una buena información médica y quienes también brindan buenos cuidados, porque también es cierto que uno trae el chip y nos queda ahí como algo, digamos, interiorizado, el que las mujeres estamos diseñadas para cuidar, ¿no? Y entonces, de repente vemos, por ejemplo, yo veo familiares de pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, y que a veces decimos, bueno, pero ¿quién lo está cuidando? Y siempre pensamos que es una mujer, y a veces nos sorprende cuando es un hombre, y un hombre que tiene el compromiso realmente de cuidado y está a pie de cama con su familiar y está atento a los medicamentos, y como bien dices, no siempre se le reconoce, ¿no? Siempre decimos, bueno, pues entre tantos uno aparece ahí que sabe cuidar bien, ¿no? Pero no siempre nos hemos preocupado también por enseñarles a cuidar, que creo que eso es importante. Y dentro de estos cambios que mencionas, me parece que uno pudiera ser relevante el decir, vamos a enseñar también a los varones a cuidar a los niños, porque es una función de dos, tanto de hombres como de mujeres, en esta perspectiva, tratando de aprender cosas nuevas y de reaprender otras que ya están establecidas,
pues desde ahí también podemos empezar, ¿no? No solamente el que se nos empiece a asignar ciertos roles desde pequeños, sino en que ambos estemos a la par, ¿no? Que las mujeres podamos ser mecánicas y cambiar una llanta si se nos poncha ahí en pleno periférico, como un hombre el poder cambiarle el pañal a un bebé sin ningún problema y que no resulte ser ahí aparatoso y complicado. No sé, cosas que creo que podemos palpar así de manera inmediata en nuestra realidad actual, ¿no? Sí, justamente. Yo creo que una de las importancias, o más bien de los puntos importantes es justamente la infancia, ¿no? En el cual desde ahí se empieza a restringir, ¿no? Inclusive con los colores, ¿no? Actualmente, ¿cuántas veces hemos visto el hecho de que un niño dice, no, rosa no porque es de niña, ¿no? O al contrario, ¿no? La niña, no, 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 azul no porque es de niño. Entonces, igual, o sea, coincido mucho contigo en que a las niñas, ¿cuáles son los regalos, no? Los nenucos, ¿no? Que en mi tiempo eran nenucos, actualmente se llaman casimeritos o algo así se llaman, y ya las enseñan, o sea, ya las programan a madurar desde temprana edad, ¿no? Desde que sabes que tú llegaste aquí para estar al cuidado de alguien, ¿no? Para regañarlo, ¿no? Y ya empiezan desde chiquitas a ya todas estresadas, ¿no? Las niñas ahí porque no le ha dado de comer al nenuco y porque ya se le murió el muñequito y que no sé qué. Y el niño pues está todo tranquilo jugando con el carrito y tan fácil, ¿no? Le cambia, se le rompe un carro y pues lo reemplaza con otro. En cambio, la niña no, la niña empieza a presentar ese apego, ¿no? Con un muñeco, ¿no? Entonces yo creo que si cambiamos ese chip en el que obviamente no darle quizá un enuco niña o un enuco, o sea, no empezar como que con ese tipo de conductas tan drásticas, ¿no? Tan radicales a un niño, pero sí concientizarlo, ¿no? De que efectivamente en cierto tiempo, en algún momento, alguien va a depender de él, ¿no? Yo creo que empezáramos por esa parte de que empezar como que haya congruencia entre una infancia y entre una vida adulta, inclusive con nuestras instituciones legales, en la que ambos son responsables, no nada más de la mujer es responsable del cuidado, el hombre también es responsable de querer, de amar, de procurar, de cuidar, de atender, ¿no? Y el hombre no es únicamente responsable de ser proveedor, sino que también la mujer tiene esa capacidad de, ¿no? La mujer no únicamente se tiene que quedar en casa, también tiene la capacidad de trabajar. El hombre quizá tiene mayor facultad o mayor paciencia, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que los hombres tienen mayor paciencia con los niños que inclusive las propias mujeres, ¿no? Luego, a mí, por ejemplo, tengo un sobrino que luego sí me llega a exasperar y digo, no, o sea, este es mi sobrino y pues trato de tener paciencia. En cambio he visto, no sé, a mi hermano o demás que tienen un poquito más de empatía con los niños y es precisamente por eso, ¿no? De que procuran ser mejor papel o mejor rol todo el tiempo. Entonces, yo creo que si empezamos a crear ese equilibrio o esa lógica entre una cultura desde la infancia hasta la adultez, como actualmente la ley concibe a los dos que tienen derechos y obligaciones para cuanto a la crianza de los niños, eh, yo creo que cambiamos totalmente el chip de la sociedad. Yo creo que el hombre empieza a tener conciencia del papel o el rol que tiene como padre, que también es necesario que esté, ¿no? Es vital para la sociedad, inclusive para un adecuado desarrollo del niño, para que no exista esa diferencia de que es que mi papá sí puede, pero mi mamá no, o es que mi mamá esto, o inclusive quitar esa autoridad, ¿no? De que es que lo que diga tu papá, ¿no? O sea, actualmente ya las mamás tienden mucho pero ahorita que llegue tu papá vas a ver cómo te va a ir. Pero le voy a decir a tu papá. Y entonces el papá es el malo, ¿no? El papá es la autoridad. La mamá, ella misma se quita esa autoridad o esa figura, ¿no? También tengo esa capacidad de. Entonces yo creo que si cambiamos esa parte de la cultura desde chiquitos,
ya empezamos con una sociedad, inclusive el crecimiento de nosotros mismos como una dependencia o una responsabilidad emocional totalmente diferente, totalmente equilibrada, ¿no? Ahorita estaba pensando un poco en los varones que actualmente, por ejemplo, eh, no sé, tienen alrededor de 50, 70 años y que ellos crecieron en un ambiente que todavía estaba muy marcado este tipo de identificación de actividades y de roles sociales muy específicas, hombres y mujeres, ¿no? Y que puede costarles mucho trabajo, porque también es cierto, después de vivir 70 años de su vida de una manera, pues ahora viene un cambio y también puede resultar no ser tan sencillo adaptarse a estos nuevos cambios. ¿Cómo podríamos pensar que también pudieran tener la oportunidad de ir poco a poco o gradualmente haciendo estos cambios por muy pequeñitos, muy cercanos a su contexto inmediato, algo que realmente les ayude a hacer estos cambios? Porque es cierto, ahora, por ejemplo, en casa puede haber un hombre y una mujer, pero pensaba, eh, ¿cómo poder ejecutar estos roles si solo he aprendido eso? Es lo único que yo he conocido desde que yo me hice todo mi crecimiento y mi formación como varón. ¿Cómo puedo ahora aprender a manejarlo de forma distinta, sobre todo en estas edades, ¿no? Y sobre todo estoy pensando también en que hay cosas como el ser papá soltero que antes no veíamos, por ejemplo. Veíamos a una mamá soltera, ¿no? Pero no un papá soltero. Y yo recuerdo, fíjate, voy a contar que yo tenía un amigo que era papá soltero y me decía, ¿sabes qué es difícil? Es difícil con una niña porque yo tengo que llevarla al baño, por ejemplo, ¿no? Y yo no puedo entrar al baño de mujeres, pero entrar con mi hija al baño de hombres, donde tampoco hay un cambiador, porque no nos los ponen al de los hombres, ¿cómo la cambio? ¿Cómo le hago todo este cuidado? Donde también es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este cambio generacional y cómo poder inyectarle tanto a los adultos mayores como a los adultos de este momento que sí podemos, solo que hay que incluso levantar la voz? A mí me pareció esto que te comparto, muy buen comentario que dejó escrito en un restaurante y que cada vez que se planta en un restaurante deja el mismo comentario, por favor, pongan cambiadores para niños en el baño de los hombres. Creo que también puede ser una forma de irnos sensibilizando a esto, ir reaprendiendo estos nuevos roles, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la edad no exenta, ¿no? Del aprender o del aprender y desaprender, ¿no? Ciertas actitudes y ciertas cosas que tenemos muy arraigadas. Te comparto. Yo tengo, pues gracias a Dios, tengo a mis abuelos y mi abuela, pues es obviamente de la época del machismo, ¿no? De que se sientan mis tíos y se sienta mi papá y ella sirve y no se siente bien, ¿no? No se siente bien si mi papá se para o si mi abuelo se para, y ella es de, no, 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 yo te sirvo, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar por esa parte en la que a la mujer hay que hacerle concientizar que pues no es su obligación, ¿no? O sea, si lo va a hacer es por gusto, no por obligación. Entonces, actualmente mi abuelo ya curiosamente empieza a lavar trastes, ¿no? Cosa que pues, yo nunca la había visto. Los lava mal, pero los lava porque no sabe lavar trastes. Y empieza a recoger los trastes de la mesa. Yo creo que deberíamos empezar por está bien que lo hagas, ¿no? No es el hecho de, no, 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 no lo hagas, deja, yo lo hago. No, es muchas gracias por ayudarme, muchas gracias por, por quererme o por apreciar o valorarme como tal, como un ser humano, tanto hombre como mujer. Es no restringirlo, no limitarles quizás esas como buenas actitudes o esas buenas intenciones de, permíteme, yo lo hago, ¿no? Por ejemplo, el que te abre la puerta. Yo sé que muchas de las mujeres somos como de, no me abres la puerta, yo puedo, ¿no?
pero al final del día es un acto de respeto, es un acto de aprecio, de permíteme, ¿no? De caballerosidad. Y si nosotros empezamos por quitarlos, así de no, 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 yo puedo, tú súbete, ¿no? Trépate al carro y, y déjame ir a hacer lo mío, que yo tengo manos, pues obviamente vamos tratando inconscientemente de inferiorizar o de que nos quiten esa parte de atención, ¿no? En cuanto a las mujeres pasa exactamente eso, en cuanto a las abuelas, ¿no? Si el abuelo, o en este caso mi abuelo, quiere quitar el plato de la mesa, se quiere llevar su platito a la cocina, mi abuela, ¿qué es lo que hace? No, 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 yo, déjalo, deja. Y casi están ahí arrebatando el plato ahí a ver quién se lo lleva. Pero yo creo que es una parte importante concientizarlos, ¿no? De darle chance, ¿no? Él también puede ser partícipe, puede involucrarse en las tareas. Y actualmente mi abuela de verdad que es un ángel porque ha entendido esa parte, ¿no? Yo creo que, digo, si mi abuela puede, todos los demás pueden. Mi abuela ya entendió esa parte y ya deja y hasta de risa le da. A mi abuelo lava los trastes y dice, pues los lava mal, pero pues bueno, ¿no? Me está ayudando y no minimiza, ni siquiera reprocha lo critica, ¿no? De, oye, me estás lavando mal los trastes, lo tengo que lavar otra vez porque ya me los deja todos embarrados de grasa o llorosos, ¿no? Como decimos. No, o sea, los deja así sucios, bueno, mal lavados, pero o sea, no le quita ese valor, ¿no? De esa actitud, de esa pequeña acción que trata de hacer mi abuelo. Yo creo que podríamos empezar por ahí. Desde jóvenes se han invertido los roles, ¿no? Ahora a los jóvenes nos toca enseñarle a los abuelos o a los papás, ¿no? Esos nuevos chips, ¿no? Yo creo que nos falta empezar a hacer para que nos copien o nos imiten tanto ascendientes como descendientes, tanto abuelos como padres, como sobrinos, hijos, primos, ¿no? Yo creo que el cambio está en nosotros mismos, empezar a concientizar que la otra persona quizá no lo hace porque nos quiera atacar o nos quiera inferiorizar, concientizar que no todo el mundo está en contra de nosotros. Quizás si nos ponemos un poquito a hacer concientización o introspección, nos damos cuenta que nosotros mismos somos quienes estamos contra nosotros mismos, ¿no? No el hecho de que me abran la puerta significa que piensa, ¿no? Que no puedo. O no el hecho de que me ceda el asiento significa que piense que no me puedo quedar parada, o que no el hecho de que me permita ganar significa que piense que soy inferior, ¿no? A veces solamente es un acto de amabilidad. Yo creo que esa parte hay que tenerla muy clara, ¿no? De que nosotros podemos marcar el límite y podemos marcar el ejemplo de tanto para nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, como para la generación que ya viene. Me parece que es un aprendizaje constante, entonces, ¿no? El poder aprender de las nuevas generaciones, con las generaciones ya adelantadas, con los nuevos pequeñitos que vamos a formar, el poder platicarlo, el poder discutir también un poco el cómo vamos a hacer estos cambios, como bien lo dices, en el día a día, ¿no? En el no establecer, por ejemplo, en el horario de comida en el que ahora estamos, el que hasta que ya todo el mundo esté sentado me puedo sentar yo a comer como mujer, sino a lo mejor es espera. Voy a poner todos los platillos sobre la mesa para que podamos servirnos al mismo tiempo y entonces ahora sí compartir la comida, ¿no? Ahí no estamos ni siquiera estableciendo qué le toca a uno o qué le toca al otro, simplemente es ayudamos a poner todo sobre la mesa en el mismo momento y servir. Entonces, a lo mejor unos una cosa, otros otra cosa, pero ya estamos todos en el mismo momento compartiendo la comida, que son justamente cosas que podríamos empezar a visualizar y a realizar. Y como bien me parece como muy significativo el que nos digas, no me quita nada, el que también si alguien quiere ser atento, no me disminuye mi fuerza, que yo estoy diciendo yo puedo con todo y yo estoy también aquí haciendo malabares, pero también pues a un hombre no le quita el de repente a lo mejor esta vestimenta rosa que yo he escuchado, por ejemplo, también lo que decías,
el decir, bueno, pues ya venden camisas rosas, corbatas rosas, no, no es exclusivo de un género, no por eso también tengo una preferencia sexual, que también esa es otra cosa, ¿no? Y creo que también pues podemos ir abriendo un poco el panorama y abrir un poco esta forma de relacionar los unos con los otros. Y aquí retomaría esta parte importante que nos dijiste al inicio. No solamente es la equidad de género, sino el tratar de hacer varias cosas que en este momento no están en la misma perspectiva, porque todos tenemos derechos, solo que algunos unos, algunos otros, y creo que es importante aquí visualizar que lo que se busca es como persona, y aquí la persona es tanto hombres como mujeres. Y creo que esa perspectiva es la que debemos como tener, ¿no? Ni estar peleados las mujeres ahora contra los hombres o los hombres contra las mujeres, sino realmente estar visualizando cuáles son los derechos que como personas podemos apoyarnos incluso mutuamente, ¿no? Y a mí me parece, por ejemplo, genial que en estas luchas feministas que hemos visto con más eh, evidencia recientemente, también hay hombres, y eso creo que hay que resaltarlo. También hay hombres que apoyan a sus parejas, hombres que apoyan a sus hijas, hombres que han conocido personas que dicen yo palpé esta desigualdad y entonces ahora yo quiero también apoyar porque esto es real, es una persona que requiere derechos y que creo que pues vale la pena también visualizarlo, ¿no? Sí, claro. Digo, actualmente hay hombres más empáticos, ¿no? Más conscientes de lamentablemente la situación que vivimos en México, que son los feminicidios, ¿no? Que están la violencia contra la mujer, que están al día, ¿no? Y yo creo que esa parte, o sea, si ellos pueden visualizar y portar ese granito de arena, ¿no? De yo tengo hermana, yo tengo novia, yo tengo mamá, yo tengo, es más, yo he visto muchas publicaciones en redes sociales de, oye, no te conozco, pero si necesitas ayuda, acércate y yo te ayudo, ¿no? Yo te procuro. Sin embargo, existe esa parte en la que las mujeres también deben de, ¿no? Deben concientizar de que los hombres también son eh, susceptibles a violencia. Yo creo que lo que pasa, lamentablemente, es de que vivimos en una sociedad mayormente indiferente, ¿no? En la que si ven a una mujer que está siendo violentada actualmente, ya es más factible o es más probable que una persona, sea de cualquier género, hombre o mujer, se meta, ¿no? Y confronte. Y de ahí limite esa agresión. Ahora, si ven de una mujer a un hombre, ¿qué es lo que pasa? Se ríen, ¿no? Se ríen, se mofan o siguen su trayecto. Entonces yo creo que esa parte en la que no importa si eres hombre o mujer, no importa qué género juegues, no importa qué quieras hacer, ¿no? O sea, parece muy utópico, pero al final del día no importa qué rol quieras jugar. Lo que importa es de que tengas empatía, que tengas un crecimiento personal y que procures vivir tu vida y dejar vivir a los demás. El concientizar que la otra persona también puede estar pasando por un proceso sentimental, puede estar pasando por un proceso de decepción, puede estar pasando por un proceso en el cual se siente inferiorizado, ¿no? No por el hecho de que sea hombre o mujer, porque está en las mismas capacidades, tanto intelectuales como laborales, como emocionales, de demostrar y de percibir emociones. No por el hecho de que el hombre le diga a una mujer que está guapa, significa que la mujer no le pueda decir al hombre, oye, qué bien te ves hoy, ¿no? Oye, muchas gracias por esa atención, oye, yo también creo que tú mereces ciertas atenciones, ciertos mensajes, cierta valoración en cuanto a sentimientos, ¿no? Yo creo que nos falta mucho a veces a las mujeres concientizar que los hombres también sienten, nosotros también llegamos a ser agresoras pasivas, ¿no? A veces llegamos a inclusive abusar, ¿no? De esa parte de protección, ¿no? O esa parte de sensibilización en la que atacamos, y atacamos y atacamos, y no nos damos cuenta que el hombre también siente, el hombre también llega a ser herido, ¿no? Yo creo que si esa parte la podemos modificar o la modificamos en el grado de que no importa si seas hombre o mujer, no importa si quieres ser hembra o macho, no importa si quieres ser
transgénero, bisexual, transexual, no importa. Lo que importa es que tengas conciencia de que lastimas y que puedes ser lastimado también. Yo creo que esa parte es la que hemos perdido totalmente de vista, en la que podemos ser víctimas y victimarios en cualquier aspecto. Yo creo que todos en alguna parte hemos sido victimarios sin darnos cuenta, ¿no? Y nos hemos dado cuenta y no hemos querido reconocer, ¿no? Que hemos cometido algún tipo de agresión o algún tipo de violencia. Y yo creo que nos falta esa parte, esa empatía, esa comprensión, esa capacidad de responsabilidad emocional y afectiva en la que nos podemos dar, podemos visualizar que hemos caído en nuestro propio juego, ¿no? En nuestro propio situación en la que nos hemos vuelto nosotros mismos como víctimas a un grado de que nos han inferiorizado como un género o un sexo débil, ¿no? Que precisa de sobreprotección. Creo que no tendríamos mejor forma de cerrar el programa que con estas reflexiones finales que nos dejas. En escasos 2 minutos que tenemos, quisiera solamente preguntarte qué mensaje más preciso, directo o de análisis o de reflexión personal, además de social, además de la parte que nos toca a cada uno de nosotros, quisieras dejar a la audiencia de Metamorfosis. Y si alguien quisiera consultarte como abogada también, ¿dónde te pueden encontrar? Pues para cerrar, me gustaría pues no únicamente concientizar que el machismo no únicamente afecta a las mujeres, ¿no? También hay un aspecto o un impacto en los hombres en la cual pues nadie habla, ¿no? También ellos llevan el peso de cargar ese papel, ¿no? Continuar con esa figura de macho, de que yo todo lo puedo, yo no tengo derecho a externar mis sentimientos. Y también ha sido un aspecto o una costumbre que ha afectado a ambos géneros, ¿no? Yo creo que la importancia aquí es concientizar, como ya lo referí antes, de que a veces somos víctimas, a veces somos victimarios. Obviamente hay que concientizar o hay que tratar de darnos cuenta, de percatarnos qué papel estamos jugando en ese momento. Y no exagerar, ¿no? No abusar del papel que estemos en ese instante, ya sea de víctima o de victimario. No, hay que tratar de pararlo, hay que tratar de buscar ese equilibrio en el que a veces somos y a veces no. Y con mucho gusto, en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Yalile Almorejo y en Instagram como Yali Legal. Y pues ha sido un honor y un placer pues que me hayas abierto este espacio y poder platicar contigo, Leti, y pues espero que haya sido o que tenga un impacto en la sociedad. Al final del día pues compartimos esta cultura que nos atormenta y a la vez nos caracteriza, ¿no? Al contrario, un gusto haberte tenido en el programa y tocar estos temas que no siempre nos atrevemos a reflexionar, ¿no? Y que pueden ser un parteaguas para mejorar también nuestro día a día en la relación con otros seres humanos y en la relación con nosotros mismos y nuestras familias. Te agradezco muchísimo, Yalile, el que hayas estado aquí presente en Metamorfosis el día de hoy y pues podemos posteriormente pues seguir escuchando a lo mejor algún otro tema que sea de interés y que ya te estaremos molestando para poder tener otra entrevista más. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos y viéndonos en la próxima emisión, próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima. Gracias.